Presentadores: Jorge Alberto Morales Gaitán, Julio Villa Medrano, José Ángel Castro Aguilar, Luis Pablo Canul Solís. Edición: Carlos Soriano Izaguirre. Nosotros les vamos a hablar sobre el milagro mexicano y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En la época posrevolucionaria, México alcanzó gran estabilidad y organización. También llegó una etapa de gran crecimiento económico gracias a la Segunda Guerra Mundial. Cuando esta guerra acabó, México ya era un país industrializado, por lo que la economía iba en auge, y eso es lo que se conoce como milagro mexicano. Una etapa de 1940 con Ávila Camacho hasta 1968, en el sexenio de Díaz Ordaz. En 1952, Adolfo Ruiz Cortines empezó su gobierno con altos precios en los alimentos y decidió reducir el número de exportaciones mexicanas. El 24 de abril de 1950, el mismo que el gobierno no pudo compensar, así que devaluó el peso. 4. Inició lo que se conoce como el desarrollo estabilizador. 3. Se conocieron y en 1950 reconocieron por primera vez los derechos de la mujer. Además, el gobierno empezó a construir carreteras y se empezó a modernizar para tratar de disminuir los niveles de corrupción, los cuales eran muy altos y causaban grandes pérdidas en las finanzas públicas. Para el fin del sexenio de Ruiz Cortines, la economía estaba estabilizada. En 1958, Adolfo López Mateos seguía aumentando la deuda nacional, ya que la percepción del pueblo era de un gobierno corrupto que solo beneficiaba a los empresarios y a los políticos. Era inminente un choque social. En 1968 la corrupción era mucho mayor y las represiones del Estado eran aún más constantes. Y gracias a la escasez del alimento, debido a la forma de los gobiernos pasados, era obvio que sería un gran reto para los gobiernos posteriores. Además de que la vista de un país rico y próspero era solo por parte de la gente rica y los empresarios extranjeros. Ahora, pasando al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para empezar con un poco de contexto, en 1988 los gobiernos potencias mundiales optan por una política de derecha, apuntando principalmente hacia una globalización. Se crea entonces las reglas de la economía global, conocidas como el Consenso de Washington. México, bajo el gobierno de Salinas de Gortari, disminuye la participación del mismo gobierno y da la libertad para la inversión de empresarios nacionales y extranjeros, haciendo esta movida para poder entrar una política neoliberalista. Entonces se crean tratados de libre comercio con Chile y otras partes de América del Sur, y en 1990 se inician los tratados para la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es firmado por Estados Unidos, México y Canadá, y entra en vigor el 1 de enero de 1994. Partes de las medidas que se toman en el tratado se encuentra la remoción de 3 ceros al peso, convirtiéndolo así en el nuevo peso, y se por volver de particulares sectores como minas, aerolíneas, ferrocarriles y kilómetros de carreteras, generando así una falta de control del gobierno sobre estos sectores. Sin embargo, no todo fue bueno. Gracias a este nuevo tratado de comercio, muchas compañías usaron a México como una bodega para poder mandar sus productos a Estados Unidos, ya que gracias al tratado no se podían cobrar demasiados impuestos por la entrada de productos. Esto generó que, aunque los beneficios eran potenciales, realmente no se obtuviera casi ninguno, puesto que el mismo tratado impedía el alza a los impuestos. Además, la industria aumentó, aunque no fue en una escala buena para el trabajador, ya que con la apertura de México al mundo solo se consiguió abaratar la mano de obra, por lo cual un trabajador ganaba menos por su trabajo. Bueno, con esto hemos concluido los temas de la historia de México y su comercio a nivel internacional. Gracias.